En el tiempo de la entrevista hoy nos acompaña Javier Sada, portavoz del Partido Socialista y también diputado en las Cortes de Aragón. Bienvenido, buenos días. Buenos días. El secretario general del Partido Socialista respaldó el pasado fin de semana las candidaturas de Javier Lambán a la presidencia del Gobierno de Aragón, también de Pilar Alegría a la alcaldía de Zaragoza. Se da por arrancada, por iniciada ya esa carrera electoral. ¿En qué medida afecta esto al día a día de las Cortes de Aragón, tener ya la fecha marcada en el calendario para esa cita? Bueno, evidentemente, claro que afecta, ¿no? Sería absurdo negar que afecte, porque estamos ya muy cercano a lo que sería el plantear todo lo que hemos hecho durante estos 4 años de gobierno para intentar que, desde luego, se nos dé la oportunidad o nos respalden los ciudadanos para seguir otros 4 años profundizando en las mismas políticas que hemos realizado en estos 4 años. Por lo tanto, sí que afecta, aunque desde luego para nada evita y ni menoscaba el trabajo que desde luego tenemos en estos 2 próximos meses, que son fundamentales para terminar algunos proyectos importantes. En estos últimos años ha habido distintos procesos internos que ha vivido el Partido Socialista. Algunos compañeros suyos, miembros de su partido, como Darío Villagrasa, secretario de Organización del Partido Socialista en Aragón, decía que había que coser el Partido Socialista después de tantos procesos internos. ¿Cree que ya se puede decir que se pasa página en este sentido? Yo creo que sí. El Partido Socialista fue el primer partido que tuvo primarias y, desde luego, las primarias evidentemente tienen muchas ventajas, pero también crea tensiones internas en el partido, ¿no? En definitiva, es confrontación de ideas, aunque con lo fundamental en las ideas planteamos lo mismo, ¿no? Pero evidentemente hay diferencias y eso crea tensiones. Pero evidentemente estamos bastante acostumbrados a que, desde luego, al día siguiente de unas primarias, el objetivo, desde luego, nuestro secretario general o nuestro candidato es el que gana y punto y final. Y a partir de ahí hay que dejar de mirarse el ombligo, dejar de mirarse en el interior del partido y seguir trabajando por lo que un partido tiene fundamental, y desde luego el Partido Socialista, que es transformar la sociedad. Bueno, estamos a poco más de un mes para que se disuelvan las Cortes de Aragón. En este tiempo ya creo que se puede hacer un balance. ¿Qué destacaría como más positivo del Gobierno Partido Socialista Chunta Aragonesista en estos ya casi 4 años, como decimos? Bueno, lo más positivo, desde luego, es los deberes cumplidos. Nosotros nos presentamos con unas líneas fundamentales, que era recuperar el destrozo que había ocasionado en los servicios públicos, en la educación, en la sanidad, en la dependencia, en los servicios sociales, el gobierno PP-PAR, recuperarlos, y se han recuperado. Hemos sido la comunidad autónoma que más ha avanzado en esa recuperación, el doble hemos crecido que el resto de comunidades, de que la media de las comunidades autónomas. Era intentar buscar un camino claro en el desarrollo económico, en la potenciación de la economía en Aragón, que era basado en algunos aspectos fundamentales como la agroalimentación, la energía renovables, sobre todo la energía eólica, y por último la logística también, ¿no? Y esos 3 temas yo creo que se han conseguido. Y por último, el tercer gran objetivo con el que nos presentamos era apostar por el talento, apostar por la investigación, apostar a medio y largo plazo por un empleo de calidad, y eso pasaba inexorablemente por la apuesta por la investigación y por la Universidad de Zaragoza, que también desde luego se ha cumplido. Por lo tanto, lo importante es los deberes cumplidos, pero aún nos presentamos desde luego con la sensación de deberes cumplidos, pero queda mucho por hacer todavía, y por eso planteamos un nuevo programa para estos 4 años. En esta novena legislatura se han aprobado más de 60 leyes, entre leyes, modificaciones y decretos. ¿Diría que esto significa que ha sido una intensa legislatura? Contrariamente a lo que decían, que iba a ser muy inestable por tener 4 partidos apoyando al gobierno, ¿no? Podemos, Izquierda Unida, Chunta y el propio Partido Socialista, ha resultado que ha sido la legislatura con más impulso legislativo. Pero no solamente el impulso legislativo, sino que el Partido Socialista lo que ha demostrado es que, basándose en la idea de que se tenía que gobernar desde la izquierda para la inmensa mayoría de los ciudadanos, muchísimas leyes se han hecho con un amplísimo consenso, prácticamente de todos los partidos. Por lo tanto, esa inestabilidad que preconizaban algunos ha estado muy lejos de la realidad, porque se han creado y se han generado, desde luego, leyes muy importantes para el día a día de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que tienen más problemas o más necesidades. Quedan algunas leyes por aprobar, lógicamente, algunas que están en proceso, entre ellas una que parece que está enquistada, que es la ley de la renta social básica, también otra que está en el último o en el penúltimo paso, que es la ley de autónomos. ¿Cree que hay tiempo suficiente para poner algunas de esas leyes que son importantes? La ley de la renta básica, yo lo he dicho varias veces, es desde luego un gran fracaso, y un gran fracaso de la izquierda.
no es entendible, el Partido Socialista no ha entendido cómo aceptando casi el 90% de las enmiendas que planteaban otros grupos de la izquierda como Podemos, no haya sido posible por ese 10% llegar a un acuerdo. Es absolutamente absurdo y desde luego no entendemos por qué no hemos podido llegar a un acuerdo. En el de autónomos, desde luego, si nadie pone zancadillas de último momento, hay un amplio acuerdo, por lo tanto yo creo que saldrá, igual que la de discapacidad, que es otra ley también fundamental dentro de las leyes, de la multitud de leyes que se han hecho para consolidar derechos de igualdad y derechos también con el tema de la discapacidad, derechos fundamentales, todos ellos dirigidos fundamentalmente hacia la igualdad. Bueno, estamos en el mes de febrero, lo que parece ya más complicado es poder evitar esa prórroga de los presupuestos. ¿Aún es optimista? ¿Aún cree que pueden salir adelante o ya vamos a trabajar sobre los presupuestos prorrogados? Evidentemente se va a trabajar hasta después de las elecciones con los presupuestos prorrogados. Es cierto que, desde luego, no tiene implicación práctica sobre el día a día los presupuestos prorrogados. ¿Por qué? Porque realmente las inversiones importantes se iniciaron ya el año pasado. Es imposible ya iniciar ahora nuevas inversiones y, por lo tanto, con los plurianuales ninguna de ellas se va a parar. El hospital de Teruel, el hospital de Alcañiz, algunos centros de salud, algunos colegios, sobre todo del sur de Zaragoza, que era donde estaba creciendo, y durante el retraso, la nula inversión durante los 4 años del PPPAR ha llevado consigo a que hayamos tenido que forzar mucho las inversiones. O otra cuestión que no va a quedar paralizada son todo el tema de conciertos y colaboración con entidades sociales, que desde luego eso con la prórroga presupuestaria se garantiza. Por lo tanto, va a haber prórroga presupuestaria, hay prórroga presupuestaria hasta después de las elecciones, pero esa prórroga se ha hecho de tal forma que no paralice nada absolutamente en el día a día y en las cuestiones importantes que afectan sobre todo a los ciudadanos. Bueno, en este tiempo también se han mantenido diferencias con su socio de gobierno, con Junta Aragonesista, por ejemplo, en temas como el agua o el impuesto de sucesiones, pero ¿cómo valora esta coalición? Muy positiva. Una coalición significa que son dos partidos diferentes, con diferencias programáticas, que son capaces de ponerse de acuerdo para llevar a cabo unas cuestiones comunes. Y ahí, en las cuestiones que se habían pactado, yo creo que hemos sido los dos cumplidores. En aquellas cuestiones que no se habían pactado, cada partido ha defendido lo suyo. Es evidente que en el tema del agua hay diferencias y diferencias muy importantes entre Junta y nosotros. Nosotros defendemos, desde luego, los pantanos, al recoger el agua, porque es fundamental para los regadíos y para el desarrollo rural, pero también para evitar las avenidas de agua, y ellos no, pero eso no estaba en el acuerdo. O en el tema de sucesiones, que nosotros, desde luego, se cambió, porque éramos partidarios de las sucesiones, simplemente porque lo que no podíamos sostener más tiempo, y eso con Andalucía y Extremadura pasó, es que aquí se pagará más que en la media de las comunidades autónomas. Ese fue un compromiso del presidente y se hizo, en ese caso, desde luego, pactando no con los grupos de la izquierda, sino con los grupos de la derecha, demostrando que, desde luego, el Partido Socialista es el único partido que puede, desde luego, en algunas cuestiones, negociarlo con la izquierda fundamentalmente, pero también en algunos casos con la derecha. Con la vista puesta en ese 26 de mayo, ¿cómo espera que sean los resultados para el Partido Socialista? Lo lógico, desde luego, es que nosotros hemos hecho lo que nos comprometimos, el contrato que firmamos con los ciudadanos. Yo creo que se ha cumplido, pero queda mucha tarea por hacer y, desde luego, creo que eso será recompensado en las urnas. Esperamos, desde luego, seguir gobernando y tener el respaldo de los ciudadanos. Y veremos a ver, pero desde luego lo deseable. Y nosotros planteamos que esta coalición, basarse en el gobierno con la izquierda, desde luego, para la inmensa mayoría de los aragoneses ha dado muy buenos resultados. Por lo tanto, desde luego, esperamos seguir con esos acuerdos entre la izquierda, si es posible. Por ahí va a tirar ahora en la siguiente pregunta. Si la aritmética lo permite, entonces, ¿vería positivo repetir un pacto de izquierdas? Un pacto, si lo permite, la suma de los diputados. A la vista está que, desde luego, ha funcionado bien, por lo tanto, sería repetible y perfectamente, yo creo que daría un buen resultado también para los aragoneses, ¿no? Pero evidentemente sí que ahora llega un momento también de grandes acuerdos. Aragón, ha recuperado los derechos perdidos en sanidad, en dependencia, en educación, en la economía también se tiene claro, pero desde luego queda por hacer algún empujón importante
por Aragón, que aunque somos pocos, desde luego, es más necesario que nunca los grandes acuerdos. Desde luego, esta legislatura futura, desde luego, sería deseable que fuera basada también en la reedición del Pacto de Izquierdas, pero dando un paso más a grandes acuerdos de todos los partidos políticos en temas fundamentales. ¿Podrían mirar hacia otro lado si no sumase la izquierda? Quiero decir, dado todo el escenario que se abre tanto en este momento antes de esa cita electoral, luego, lógicamente, las urnas decidirán, los ciudadanos votarán y elegirán, pero ¿estarían dispuestos a mirar hacia otro lado porque usted habla de grandes pactos que dice que son necesarios en este momento de la sociedad? A partir del 27 de mayo es el momento de hablar de eso, ¿no? Yo creo que, desde luego, lo que nos presentamos es que ha habido un gran acuerdo y una estabilidad de la izquierda, que nos presentamos el Partido Socialista con los deberes cumplidos y que esperamos, desde luego, tener un amplio respaldo que nos facilite o que nos lleve, desde luego, a gobernar sin grandes dificultades. Sí que es verdad que nosotros preferimos la izquierda, pero evidentemente también hemos dicho que estos momentos son momentos de grandes acuerdos. Hemos sacado del atolladero el destrozo que hizo el PP-PAR en algunos aspectos, o la falta de dirección en la economía que tenía el PP-PAR, y se ha puesto, pero desde luego llega ahora el momento de encarar grandes retos, y eso sería deseable, aunque se gobierne desde la izquierda, gobernar con amplios acuerdos. Pues estaremos muy atentos a lo que pase ese día 27 de mayo, cuando se conocerán ya esos datos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Javier Sada, portavoz del Partido Socialista en las Cortes de Aragón y también diputado en las Cortes de Aragón, y mucha suerte en todo lo que esté por llegar en los próximos meses. Pues muchísimas gracias. Gracias, buenos días.